¿Qué tal, gente de la nueva generación? Va a ser un formato un tanto diferente a los videos de procedimiento. Quiero como que probar cuál les gusta más a ustedes. Por aquí me lo dejan en los comentarios. Si les gusta más el formato en el que les enseño en tiempo real cómo es que yo voy encontrando la falla, cuáles son las cosas en las que yo la riego, en la que a lo mejor lo tenía ahí en mis narices y no me di cuenta, o a lo mejor cuando sí, muchas veces que la falla sí está bien extraña. Y como en este caso que digamos que ya encontré la falla y solamente quiero explicarles todo lo que sucedió, digamos que una versión corta. Por favor, déjenme aquí en los comentarios cuál de las dos es las que les gusta más. Si la versión corta, esta que vamos a hacer ahorita, o la versión larga, que estamos acostumbrados de, digamos, que hacerlo todo en tiempo real. Entonces, el problema, como ya lo vieron aquí en el título del canal, es que los seguros no funcionan. De hecho, ahorita la falla se mantiene. Ya encontré qué es lo que está mal, pero eso ya quiero dejarlo hasta ahorita que ya vaya finalizando el video y ya lo hagamos ahora sí juntos. El problema que tiene esto es que los seguros no funcionan. Yo le doy, digamos que para abrir y para cerrar, y pues no funcionan los seguros. El cliente me comenta que antes sí funcionaban, que nada más pues, de un día para otro simplemente lo dejó de hacer. Y a lo mejor ahorita quiero que escuchen cuando yo activo los seguros. Voy a poner aquí el micrófono. Escuchen. No sé si alcanzan a escuchar ese cliqueo de los relevadores, lo cual me pareció extraño, porque le dije es que así como está la situación, puede ser que, no sé, que todos los seguros estén quemados, porque pues, digamos que tú audiblemente escuchas que el módulo sí está activando los relevadores, lo cual se me hizo muy extraño. Entonces lo primero que hice fue desarmar la puerta, que en este caso desarmé la de atrás, porque también me comentaba que tenía un problemilla aquí con el seguro, y revisé que le estuviera llegando la corriente a la tierra a los seguros. Ahí como que medio suspiramos porque no le estaban llegando. Eso significa que el módulo no está mandando la corriente hacia los motores. Ahora, chequé yo todos los fusibles. De hecho, vean, ahí los pueden ver. Ahí están. Chequé los fusibles y también chequé los fusibles de adelante. Y todos los fusibles estaban bien, a excepción de uno en la parte de adelante. Con eso yo me emocioné y dije, pues este va a ser. Pero ya saben cómo es esto. Resulta que no era. Entonces ya bajé este modulito. Aquí lo pueden ver. Este modulito es como si fuera un BCM. Es una centralita que controla varias cosas. Entonces lo bajé, ya comencé a checar cuáles eran los cables de los seguros que salían. Revisé directamente desde aquí. Y aquí, como saben, ya tengo el Mitchell abierto. Digamos que este es de ley. Entonces ya noté que los cables, por ejemplo, de los seguros, a ver, déjenme ver. Aquí puedo ver que los cables de los motores es un color blanco con negro y amarillo con negro. Son estos dos. Y aquí ya los encontré, que son aquí estos blancos con negro. Hay dos aquí porque, como saben, esos modelos siempre con una pulsación abren el del piloto y con otra pulsación abren los demás. Entonces aquí encontré esos cables, el blanco con negro y el amarillo con negro, que aquí está, se me estaba ocultando. Estos dos. Y efectivamente, desde aquí no salía la corriente para los motores, porque a veces llega a suceder que a lo mejor en la unión, a lo mejor en algunas tapitas, comienzan a ser falso. Primero te empieza a fallar de un lado, después de otro. Entonces digamos que lo chequé directamente de aquí desde el módulo y no mandaba la corriente. Después de eso ya me puse a ver cuáles eran las corrientes que debían de llegarle al módulo, y regularmente esto es lo que siempre se revisa. Vean, aquí tengo la fusiblera. De hecho aquí están los fusibles, hot at all times. Significa que tiene corriente todo el tiempo, y a dos cables deberían de llegarle corrientes, que aquí tengo un naranja con blanco y un naranja con verde, a estos dos. Entonces ya me voy directamente hacia aquí. También tenía la mejor duda de que fuera la tierra. Y los cables son estos de aquí. Este naranja con blanco, vean, y esta naranja con verde. Para mi sorpresa, cuando yo lo reviso con el foco probador, ahorita lo voy a revisar, vean, el naranja con verde sí tiene corriente y el naranja con blanco no los tiene. Entonces, para ahorrarme un poco de tiempo, digamos que como ya verifiqué que el Mitchell sí está bien en el código de colores de los cables, entonces lo que hice, me tomé el atrevimiento de meterle corriente a este cable. Entonces voy a hacerlo ahorita.
Voy a tratar de atravesar ambos. Ahí están. Le estoy metiendo yo corriente desde el otro cable. Ahí los tengo los dos conectados. Me vengo a los seguros y ya funcionan. Lo que quiere decir que ese cable naranja con blanco sí debe de llevar corriente, y efectivamente es la corriente de los seguros. Esto yo se los comento, que estoy tomando esa confianza porque hay veces que el Mitchell no coincide en los colores de los cables, entonces sí debemos tener cuidado con esto. En este caso yo, digamos que por experiencia, a lo mejor yo ya sé que ese cable sí coincide con los diagramas, y sí puedo tomarme la libertad de ponerle la corriente, ¿vale? Pero ustedes no lo hagan en dado caso que no estén muy seguros de. Entonces aquí llegamos a dos cosas. Una, puede ser que algún fusible por ahí esté mal, pero ya lo revisamos todos y todos los fusibles están bien. Y la otra es, digamos, que darle la solución fácil al cliente, que muchas veces todos hacen, que es pues pasarte un cable desde la batería y conectarlo hacia ese cable, y ya se acabó el problema. Le pones un fusible, en realidad es un carro 2002, a lo mejor no habría que buscar algo más allá, pero aquí ya saben que nos gusta buscarle un poquito más para ver qué es lo que está mal ahí. Entonces ya me fui para allá. Vámonos ahora a los fusibles. Los fusibles estaban aquí, estaban fijados en esa base, entonces me puse a dar una revisada en todos los fusibles, otra vez sacarlos uno por uno. Muchas veces ustedes saben que luego los fusibles tienen la mañita de unirlos con un cablecito, dándole vueltas a todo para ahorrarse un peso del fusible. Ya saben cómo son estas cosas. Entonces me puse a sacar todos otra vez estaban bien. Empecé a considerar que a lo mejor estos dos fusibles que le faltaban, alguno de ellos era del módulo, pero sí como que no me daba confianza, porque si él dice que funcionaban, o me aseguraba que funcionaban, comencé a pensar que a lo mejor algún arnés en la parte de atrás de la fusiblera estaba cortado o algo así. Entonces le di la vuelta y vean, ese maldito fusible y está quemado. Esta es, digamos, que una lección para todos. Siempre busca si hay fusibles ocultos en alguna parte del carro. Siempre busca fusibles ocultos. A veces están en la parte de atrás de la fusiblera, otros están abajo, otros están en la consola central, están de aquel lado. E incluso hay unos modelos de Ford también, sí, también de Ford, que están en la parte de la cajuela. En la parte izquierda está como una basecita con una tapita, y ahí trae otros fusibles. Entonces siempre busca fusibles ocultos en los carros. Busca imágenes en Google, busca bien en los diagramas. En este caso el diagrama me decía que el fusible número 2 era el de ese cable, pero aquí si ven pues están numerados en 35, 57. No está el número 2. Yo no sé si ese sea el número 2, pero es el único fusible. Y créanme, ahorita no lo he cambiado, no he cambiado ese fusible. Ahorita lo vamos a cambiar y vamos a ver qué show. Yo sé que es ese, pero ya saben que siempre, ya nos ha pasado aquí varias veces en los videos, que resulta que pensamos que es una cosa y no, es otra. Entonces vamos a cambiar ese fusible, vamos a hacerlo ahorita aquí en tiempo real, en directo. Voy a sacar ese fusible. Vamos a poner el nuevo. ¿Por qué se fundió? Eso sí no sé, Esa es otra. Ahorita la vamos a estar probando. Ahí está cambiado. Vamos a ver si es cierto. Sí, era ese. Lección del día: revisen los fusibles. Siempre, no los descarten. No se pongan a pasar cables nada más así de corriente, nada más así porque sí, es un fusiblito nada más. Nada más hay que estar buscando bien. Pero para la otra que llegue un carro de estos, va a ser una de las primeras cosas que vamos a revisar. Así es que yo, como les decía en un principio, este formato es un poco rápido porque yo simplemente voy explicando las cosas, no las voy haciendo en tiempo real. ¿Cuál les gusta más? ¿Esta versión corta como de 10 minutos o las versiones largas de 25 minutos, media hora o más? Déjenmelo por favor aquí abajo en los comentarios, ya para que yo vea, o a ver si nos vamos campechaneando. Así que ya saben, dudas, preguntas, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.